Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de la detención del Chapo Guzmán y sus impactos reales. La pregunta está en torno a si, en las redes sociales específicamente, si es o no es él, pero hay que tener mucho cuidado con los ruidos que se generan en las redes sociales, sobre todo porque la fotografía o el análisis que está por ahí circulando no tiene ni siquiera un autor. De manera que si nos lo dijera un experto o un perito que sí pudiera hacer un análisis de rostro o demás y que diera crédito, a lo mejor tendría cierta credibilidad, pero así, salido de la nada, pues quién sabe. A ver, el aspecto tecnológico y otras cosas que es como el momento en que sucede esta detención, Jorge. Mire, a mí esta parte me parece muy importante por el impacto mediático, porque no solamente es lo que pasa en México, sino lo que se da a conocer afuera. De hecho, la noticia de la detención se da primero en Estados Unidos y después en el país. Y además en un momento de timing político muy, digamos, particular, que es exactamente después de la cumbre de los tres presidentes, ¿no? Donde obviamente se tocó el tema, los dos temas fundamentales fue lo energético, que tenía que ver con cómo los Estados Unidos y Canadá pretenden hacer inversión a partir de la apertura que se dio con la reforma energética, y la otra el tema de seguridad. Entonces, en este escenario, donde la seguridad además se ve más bien como una condición necesaria para la inversión, para dar certidumbre a la inversión capitalista, entonces el hecho de que detengan al capo más importante, el más buscado en los últimos años, pues representa obviamente un asunto mediático no solo adentro del país, sino también hacia afuera. Es decir, la señal que está mandando Peña Nieto hacia estos capitales es: pues miren, estamos deteniendo al narcotráfico y por lo tanto ustedes pueden venir, hay certidumbres jurídicas que les acabo de generar con las reformas estructurales y también les estoy dando las certidumbres de seguridad necesarias para que vengan a invertir al país. Creo que en ese sentido hay un impacto quizá, y me atrevería a decir que es el más importante en términos mediáticos. Ahora, en cuanto al asunto de los capos, digo, en México hay una larga tradición de capturas de grandes capos. Esta no es la primera, o sea, obviamente tuvimos a Caro Quintero, a Ociel Cárdenas, es decir, hemos tenido Félix Gallardo, al Señor de los Cielos, es decir, tenemos una larga historia de capos detenidos, de grandes capos detenidos, y esto no ha roto las estructuras de narcotráfico. O sea, en nuestra propia experiencia histórica, lo que nos dice es que esta estrategia, digamos, sí tiene su impacto, pero no ha deshecho las estructuras de los cárteles. Es más, incluso lo que realmente se ha provocado es la diseminación, es decir, lo que se ha generado sí son luchas internas, pero eso no acaba con los cárteles. Entonces, evidentemente, aunque esta detención es loable, digamos, en términos estrictos, no podemos hablar de ninguna manera de que con esto se va a acabar el problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque las redes continúan, como bien lo decía Rubén. Esas estructuras se han diversificado, se han multiplicado y tendría que haber una estrategia múltiple que realmente atacara a la red, no a los capos en lo particular. Obviamente tienes que meter a gente a la cárcel, eso sin duda, pero no basta con eso. Eso ya lo vimos en toda la experiencia histórica de nuestro país. Pero eso que dice, eso es muy importante porque en México tenemos 80, 90 años produciendo drogas, o quizás antes. Pero digamos ya de manera consistente una supuesta guerra contra las drogas desde el gobierno de Echeverría, con la Operación Sinaloa, cuando se vienen por cierto, a Guadalajara algunos de los grandes narcotraficantes de Sinaloa. No nos bastan 40 años de combate, de supuesto combate al narcotráfico, para darnos a concluir por una vez por todas que jamás se va a ganar esa guerra así. Eso es el asunto que está detrás, o sea, es una pantomima que nos ofrece. ¿Quién nos dice que no fue a lo mejor algo pactado? O incluso si fuera algo real, incluso si fuera una operación impecable, como dice el procurador, lo que debemos entender todos los mexicanos de que lo que nos venden como guerra contra las drogas es una pantalla. Lo que está detrás es este enorme negocio capitalista que es la producción y venta de drogas de manera ilegal. De una vez por todas lo que se debería hacer es legalizarla. Eso le quita el contenido de violencia que padecemos toda la población, para que ganen solamente una bola de políticos y empresarios y narcotraficantes en una conjunción corrupta. Que ya habría que checar el ejemplo de Holanda, lo que pasó con la legalización de la marihuana, y el caso de Portugal, en donde, a ver, es rarísimo que veamos noticias que nos lleguen de violencias, matanzas, como la de Tlajomulco de este fin de semana, con una fosa que encontró a 17 personas, y van, creo que 109
109 en lo que va de este año, ¿no? 110 en 3 fosas. Entonces, ese tipo de noticias en un país como Portugal, en donde todas las drogas son legales desde su consumo y su producción, o lo que está pasando en Uruguay, pues nos pueden servir de ejemplo para el camino que debemos seguir. Es que coincido completamente con Rubén, o sea, de hecho son 100 años. En 1914 se pasó la primera ordenanza y fue en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, donde comenzó la prohibición de la marihuana. Estamos cumpliendo 100 años de combate en la lucha contra la marihuana, criminalización, y no se ha resuelto absolutamente nada. Claro. Urge más que nunca el debate para la legalización. La mejor muestra de que era legal y de que no causaba bronca era el corrido revolucionario de la cucaracha, en donde todo, se hacía referencia a que no tenía marihuana que fumar, que era lo que le hacía ponerse contenta a la cucarachita. Y por cierto, en la ordenanza del Paso pasó porque la marihuana pasó del consumo de los campesinos mexicanos a las clases blancas estadounidenses, y ahí comenzó la satanización. Un último comentario. Es muy importante esta suspicacia que tiene la población mexicana cada que hay una noticia importante. Esta suspicacia, ¿es el Chapo o no es el Chapo? Es imposible, creo, con los elementos que tenemos nosotros para juzgar que estas decisiones de alta política, como es esto, como es un asesinato político como el de Colosio, como es un fraude electoral como el de Salinas, es difícil que nosotros podemos juzgarlo así. Pero la suspicacia, el sentido común del pueblo regularmente no se equivoca. Sí, lo que estaría clarísimo es que si lo que buscaba con esta detención Enrique Peña Nieto era legitimidad política con la mayoría de la población, pues al menos en la parte que se mueve en redes sociales, que tampoco es que sea la mayoría, pues no lo logró, ¿no? No, lo que pasa es que hay tal falta de credibilidad en las instituciones políticas de este país que con una detención no resuelves el problema. Eso tiene que ver con una manera de gobernar, con una mejora real en las condiciones de vida, con un acotamiento de los capitales. Eso no lo logras deteniendo al Chapo Guzmán. Y obviamente es completamente normal que la gente desconfíe. Digo, he oído críticas al respecto de esta suspicacia, pero dices, a ver, toda la experiencia empírica de nosotros dice lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora sí les vamos a creer? Bueno, hay que empezar a que vayan haciendo más de estas y que efectivamente generen una estrategia integral para desmantelar estas redes, entonces sí ya estaríamos en otro piso, ¿no? Claro, diferente hubiera sido que tuvieran a Chapo, al número 2, al número 3 y a los que se dedican a lavarles dinero y que les hubieran decomisado, pues no sé, 3 o 4 propiedades por ahí de Guadalajara, de Zapopan, ¿no? Gobernadores, presidentes, exactamente, ¿no? Jefes de la policía que lo solapan. Sí, eso hubiera sido otra historia. Vamos a una pausa y después de la pausa platicamos. La mitad del país no caben en la cárcel. Se desmantela. Una pausa, regresamos.